que me había planchado el pelo. Bienvenidos al octavo episodio de Cult. En este episodio tengo el honor de tener conmigo a una de las personas que me ha moldeado a mí literalmente. Conmigo está Oscar Kane. Es ilustrador, escultor y un montón de cosas más. En serio te admiro. Y pues tenés el tiempo para explicar quién sos, qué has hecho, qué haces, todo. Bueno, gracias David, te agradezco de verdad el espacio, me da mucha satisfacción como profesor ver los frutos de trabajo, de clases. Yo no me veía como profesor y me es una satisfacción haberme encontrado por accidente con una carrera que siento que tiene una gran responsabilidad al nivel del el país, diría yo, y de todo lo que hacemos. De hecho, hoy analizándolo con los años que llevo dando clases, me siento bastante satisfecho de ver graduarse a mis alumnos, crecer, ser grandes profesionales y que estén así rompiéndola, haciendo cosas chivas. Entonces para mí es bien, bien gratificante encontrarme con estas cosas y gracias por tus palabras, me siento honrado. Y quizás para presentarme así de forma rápida y breve, yo soy diseñador gráfico, graduado de la Universidad Don Bosco, soy de las primeras generaciones que empezó a estudiar diseño en la U cuando la licenciatura comienza. De hecho, yo fui de las primeras generaciones junto a Carlos Mata, el director de la escuela, y algunos otros maestros. Por ejemplo, a mí me dio clases Urania, me dio clases Chinchilla, me dio clases Alirio, que son emblemáticos de la EDGI, de la Escuela de Diseño, y que ahora son compañeros míos en el tema de ser profesores y me siento parte de una generación que creció con ellos me formaron y hoy ya formo parte de una generación que los formó a ustedes, que son, digamos, el actual, el presente, ¿verdad? Así que soy diseñador gráfico, que siempre me gustó dibujar, siempre fui el artista de mi grupo, siempre hay como un perfil bien diverso en los diseñadores, ¿verdad? Los que son más foto, video, los que son más publicidad, los que son más por ahí de otros, no sé, print, video, etcétera, y yo era como el artístico, ¿verdad? El de los dibujitos, el de ilustración y el que hacía los muñequitos de plastilina y maquetas para mis proyectos. Por ahí estuve trabajando en diseño gráfico, hice varias cosas, trabajaba y estudiaba. Trabajé de fotógrafo primero, por ahí trabajé en la agencia de publicidad del Diario de Hoy, ahí como por 5 años y medio. Luego me metí a hacer mis proyectos, que me dije la publicidad no es algo que yo quiera hacer, ya estaba harto y cansado, quemado, me quemé en la publicidad y me di cuenta que no lo quería para mi vida. Así que tomé una decisión existencial bien importante y cuando tomé esa decisión decidí dedicarme a lo que me gustaba, aunque no tuviera futuro, me la jugué. Pero yo dije, prefiero ser pobre y hacer lo que me gusta a estar ganando dinero con algo que no puedo soportar, ¿verdad? O que no me llena o que no siento pasión por eso. Respeto a la gente que trabaja en publicidad, es fenomenal y súper chiva, pero cada quien tiene sus rollos, ¿verdad? Así como hay gente a la que no le gusta dibujar, yo eso lo respeto. Y yo creo que es como importante que encontré esa conexión. Eso me llevó a hacer proyectos individuales, a querer emprender, a querer hacer videojuegos y animación. Al principio cuesta un montón por el país, por un montón de trabas que tenemos y eso también me hizo tener que buscar entradas extra. Ya en el mundo de los adultos es bien complicado porque yo soy papá y yo creo que yo solito, si estuviera yo solo con una tortilla con queso, sobrevivo. Pero ya cuando sos papá bueno, es un gran compromiso, hay que pagar por ahí colegiaturas, que la salud, que la educación de tus hijos, ¿verdad? Y que lo tengan todo, hace que uno... Yo soy papá luchón, me considero un papá luchón, y realmente eso hace que disfrute lo que hago, pero que también, digamos que busque alternativas para poder estar generando trabajo y eso me hizo llegar a la docencia. Desde el año 2012 soy docente. Comencé con una profesión que yo nunca en la vida me imaginé como profesor. Eso es como lo último que me podía imaginar. Y comencé específicamente en mi casa, que es la UDB, la Universidad Bosco. Y recuerdo haberle escrito a
A la directora en ese momento era Janet Lartategui, yo a ella le debo mucho, le tengo muchísimo cariño, es así como una madre para mí. Ella también me dio clases desde el primer año, desde el primer ciclo. De hecho, no se me olvidan las clases con ella, y ella me dio la oportunidad de empezar a dar clases cuando yo ni siquiera tenía experiencia. O sea, yo empecé en la UDB dando clases, confiaron en mí, yo agradezco eso. Hace poco estaba limpiando mi Gmail, encontré el correo de ella donde nos poníamos en contacto y empezaba esa nueva historia o ese capítulo de mi vida que se llama docencia. Desde el 2012 hasta la fecha sigo dando clases y he dado clases en un montón de lugares. Creí que iba a ser momentáneo, pero dadas varias circunstancias creo que me ha gustado. Siento que es una cuestión donde siento que estoy haciendo algo que vale la pena. Créeme que me encanta mi trabajo artístico, pero también en la vocación de profesor siento bien chivo que lo ves retribuido en los alumnos. Son como pequeñas semillas que no se van a dedicar a lo mismo que yo hago, pero me encanta ver que hagan grandes cosas. Entonces, por ahí va mi profesión, y a la par de ser docente siempre he estado en proyectos que tienen que ver con producción de animación, al principio también con videojuegos, y me uní a un montón de estudios. Yo estoy como cuando cuentan los rockeros o las bandas que dicen que tal cantante empezó en una, pero que después se pasó a otra y terminaron fundando por último una nueva. Entonces algo así me siento yo, que por ahí estuve en Demencia Studio, trabajé con gente de Arcode, trabajé también con Stonebot Studio, fundamos también Huesera Studio con Simón Varela, en Stonebot con Carlos Martínez, que fue un compañero que salió también de la Don Bosco. Y por ahí he trabajado con mucha gente de diversos estudios, haciendo cosas, con gente de la Nacional, de la Matías. Y es bien chido que cuando salís, para mí es como la selección nacional, que no importa de qué universidad haya salido, todos somos país, y he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con gente de todas las universidades. Y es bien chido, ¿verdad? Cada uno cuenta su visión, sus historias, sus sufrimientos, sus anécdotas, y también valorás. A mí me pasó cuando yo estudiaba, me quejaba mucho, lo cual es muy natural. Fui los últimos años un alumno un poco rebelde por un montón de cosas del sistema, pero que cuando soy profesor yo dije, eso no lo voy a hacer. Es decir, como profesor voy a corregir las cosas que no me gustó a mí cómo me dieron ciertas clases, que a veces no es culpa de un profesor, sino de un sistema. Entonces yo dije, tenemos que cambiar eso, y por ahí tratar de hacer conexión con que la enseñanza no sea algo aburrido, y ver también para qué te va a servir. Y aunque no te dediques a esto, yo les digo, lo de ilustración y dibujo, que son mis áreas, aunque ustedes no vayan a dibujar, les digo, por lo menos tengan el conocimiento para dirigir a profesionales de la ilustración o de la animación el día que a ustedes les toque supervisar un proyecto. Es decir, así como a mí me ha tocado dirigir fotógrafos, cosa que yo no soy fotógrafo, pero le digo lo que quiero, y el pro, ¿verdad? Te resuelve con su habilidad. Eso para mí es un pro. Como, mira, yo quiero que o si sería en deporte, quiero que metas un gol de esta forma, y el delantero sabe cómo hacerlo. Y en ese caso, para mí, transmitir conocimiento, aunque los profesionales se dediquen a otras áreas, que les sirva para entender el universo en el que estoy. Y eso me hizo trabajar en varios proyectos, por ahí hasta ahorita haciendo una retrospectiva, y trabaja un montón de cosas que no se publicaron. Videojuegos que nos hicieron, animaciones también que quedaron en propuestas, que esto es natural, ¿verdad? Y la mayoría de cosas que hicimos no se dieron, pero sí se dieron algunas, y principalmente se dio el libro de la vida. Hicimos maquetas, que quizás es la película más grande en la que he estado, porque es una película de Estados Unidos con el presupuesto más grande, ese es el proyecto más grande en el que he trabajado. Y luego hice mi cortometraje, que después de trabajar, digamos, para servicios para otro proyecto, el libro de la vida lo que hice fue prestar servicio, ¿verdad? Te contratan para entrar a la guerra del director o a su batallón, y luego hice uno que era ya mi batalla, ¿verdad? Donde yo era el director, y eso es Asteroide, y mi cortometraje Stop Motion, que es mi bebé. Y luego Simón Varela vuelve con Huesera Studio, que es con su empresa, o nuestra empresa, digamos, como nuestro, empezamos haciendo maquetas, pero luego viene con un proyecto en México, una película 2D que se llama Coati, que se estrena este año, y que es un proyecto donde nos metió a Stonebot y a Huesera para hacer layout, que son composiciones de cámara,
un poco de diseño de ambientes y movimientos, desde cómo la cámara va a hacer los movimientos, las poses claves de la animación. Y fue otra gran escuela, pasé trabajando en ese proyecto, en un área diferente a hacer maquetas. De hecho, ahí pasé dibujando fondos. Y hace poco acaba de ser el Comic Con y dimos una charla y salió el chiste, porque yo les decía, yo nunca dibujé plantas. Y nunca había dibujado plantas, y esta película es de la jungla, es una jungla mesoamericana. Entonces, desde el primer día que me metí a hacer la prueba para ganar el contrato, ese día me puse a hacer plantas, cosa que nunca había dibujado. Y pasé como 1 año y medio haciendo plantas y bueno, ese día, primer día que empecé, no sabía, pero ya tengo mucha experiencia dibujando plantas, así que fue un gran aprendizaje y me da mucha emoción porque este año la estrenan. Nos mata de la ansiedad ver cómo quedó, ¿verdad? Porque uno forma parte de un gran equipo. Esta película es principalmente de México, pero ha trabajado gente de España, de Argentina, de Uruguay, de El Salvador, por ahí de Canadá también, y vemos como un proyecto tan grande, como un largometraje bien complejo de hacer. Yo vengo a hacer un pequeño corto que son 4 minutos sudados, sangrados y con lágrimas, pero todo el amor y calidad posible. Pero cuando hablas de un largo de, qué sé yo, 80 minutos, estamos hablando de un proyecto gigantesco para el volumen de capacidad que Latinoamérica tiene, ¿verdad? Puede sonar fácil para Estados Unidos, pero en Latinoamérica tenemos estamos menos desarrollados en esas industrias. Entonces me da mucha satisfacción haber trabajado en ese proyecto y básicamente a eso me dedico, ¿verdad? Hoy con la pandemia últimamente he estado más como docente por situaciones ahí como del encierro, ¿verdad? Y este nuevo formato, estar bajo las clases online desde casa, que también me ha gustado y que me ha permitido dibujar un montón dando clases. Entonces eso lo he disfrutado un montón. Es como que estoy streameando mis clases, siento que yo por lo menos me divierto, sé mis alumnos, pero quizás pasa que ellos se maten del aburrimiento. Pero sí, digamos que me ha permitido explorar otras posibilidades de enseñar, aunque no nos veamos físicamente, pero sí he encontrado mucho potencial en el tema de explicar a través del video y que lo pueden ver, ¿verdad? Pueden ver la clase por ahí repetida y hay un montón de cosas que las considero ventajosas a pesar de la dificultad que ha significado en la cuarentena, ¿verdad? Y que le dio vuelta entera al mundo y a la humanidad con todo esto que pasó. Esa creo que ha sido la mejor introducción de un invitado al podcast. En serio, tocaste todos los temas que quiero tocar, la verdad. Pero para empezar, creo que una de mis preguntas más grandes es ¿cómo es que hiciste el salto de grafito a modelina? Ajá, como de ilustración a volumen. Ajá. Fíjate que quizás no hubo un salto, casi es desde niño. Desde niño yo creo que todos los que se dedican al dibujo, pintura, todos de niños dibujamos, es algo natural. De hecho, si en un kinder llegamos, no sé, a niños de 4 a 6 años les repartís crayolas, ni siquiera les tendrías que dar papel, directamente se van a las paredes, al piso. Mi hijo ahorita tiene 2 años y ahí está grafiteando en las paredes de la casa, no sé, en los muebles y me parece chido porque él se tiene que expresar, ¿verdad? Tiene que tener esa expresión. Entonces desde niños llevamos eso, pero hay una edad en la que ya dejas de dibujar porque te empieza como una especie de pena y qué va a decir la sociedad y la gente y lo vas dejando. Entonces yo dibujé siempre, desde que estoy pequeño y tengo uso de razón, siempre he dibujado. Yo considero que dibujar es fundamental. Dibujar es la forma en la que yo saco una idea. O sea, si se me ocurre algo, la forma de volverlo tangible y que otra gente lo entienda dibujándolo. Como que te explique algo y te digo, me imagino un personaje en un ambiente así, en una escena así, que va cabalgando rumbo al sol y se está ocultando y unas montañas. Entonces haces un dibujo de eso y explica bien lo que en la mente tenés. Y para mí el siguiente paso, que es quizás yo diría el dibujo es la fase inicial de creación, pero donde para mí se corona y ahí viene mi gusto personal por la escultura, es que la escultura se vuelve tridimensional. Es decir, lo puedes tocar, lo puedes ver en sus 360 grados. Esto para mí sería como ver, qué sé yo, un episodio de Dragon Ball.
pero luego tener una figura de Goku, de Dragon Ball, haciendo, qué sé yo, la Genki Dama. Entonces, cuando la gente que colecciona figuras va a entender un poco en eso, el tener una pieza, qué sé yo, de, no sé, Batman, tener una escultura de Batman o de Wolverine o de tu personaje favorito, es más allá que un print. Es decir, yo, no sé, podemos tener cómics que me encantan, pósters, pero tener la figura, eso creo que es el nivel siguiente de algo que tiene volumen, que puedes tocar, y que de niño sentí que la plastilina me daba esa oportunidad que siempre para mí la escultura significa volver real algo que esté en papel. Entonces se vuelve, o sea, dibujar es naturaleza, sí, lo que amo, pero esculpir, no sé si se van a los penaltis en pasión, ambas, y una necesita de la otra, pero escultura me siento más chivo cuando veo la pieza terminada, volumétrica, pero también la escultura cuesta más. Eso es algo que he reflexionado mucho. Hacer a mano, ¿verdad? Estoy hablando a mano. Igual en digital tiene su grado de dificultad, pero es también porque trabajas un 360 todo el año. Y también considero que la profesión de escultor es bien de obrero, es como de sudar, de usar músculo, además de la parte artística, es una cuestión bien de físico, de fuerzas. Y ha estado haciendo calor y créanme, cuando estoy trabajando con el calor de nuestro querido país, se suda. Y también ahí a veces digo, por lo menos los antebrazos, estoy haciendo ejercicio. Y digamos que siempre estuvo desde que era pequeño, y creo que lo llevé a la par simultáneamente. Incluso yo siempre he hecho figuritas de plastilina. Creo que todavía, incluso cuando llegué a la universidad a estudiar diseño en los primeros años, desde primer año me acuerdo que nos dejaron un par de proyectos 3D, como me acuerdo en Historia del Arte, por ejemplo, nos dejaron, tienen que hacer una máscara, ¿no? No me acuerdo que nos habían dejado, y a mí se me ocurrió hacer una máscara mesoamericana, basada en cosas de Mesoamérica, y la hice de plastilina. Me fue muy bien, y de tan bien que me fue, siempre que era como la vieja confiable, cuando quería que un proyecto me fuera bien, hacía el modelado en plastilina, y siempre me fue bien en esa parte. Los profesores siempre me dijeron que lo explotara, que me decían como que ese era un fuerte que yo tenía y que lo podía llevar más lejos. Entonces, cuando se podía, yo siempre trataba de meter, aunque sea, por ejemplo, me acuerdo de un libro infantil, hicimos El Patito Feo, me acuerdo que lo hicimos con yeso pastel graso, y me acuerdo que hice el Patito Feo de plastilina. Entonces, en la presentación, ¿verdad? Agarrábamos la mesa, ambientábamos, y en toda la medida que yo podía hacía maquetas, así de personajes, y en la mayoría de mis proyectos trataba de hacerlos ilustrados. Era como la batalla que trataba de tener, de poder ilustrar, porque la carrera, estudié diseño gráfico, y ser ilustrador es una de las tantas ramas que la carrera tiene. E incluso mucha gente se estresa porque no puede dibujar, pero realmente la carrera, creo que hay muchas áreas donde no es fundamental dibujar. Es decir, sí te ayuda para, si quieres hacer cómics, videojuegos, animación, fundamental, pero ya en otras áreas sí es, para mí tranquilamente uno no necesita saber dibujar para poder hacer otras tantas cosas, ¿verdad? Entonces por ahí creo que siempre estuvo, digamos, lápiz, papel, y luego volumen y maqueta, y eso también creo que van conectados, entonces no los dejo, siempre están ahí a la par. Cada escultura que hago, primero la dibujo y lleva esa conexión. Entre esculpir y conceptualizar, ¿cuál disfrutas más? Porque sé que cada una lleva su tiempo, su ciencia y todo, pero siento que en tu caso, sé que disfrutar las dos, pues, pero hay una a la que más enfoque le puedes poner. Sí, te entiendo. Fíjate que en la fase, yo lo que hago, no modelo algo mientras no lo tengo como pensado, digamos. Este proceso de pensamiento lo hago a lápiz. Fíjate que lo que tiene el proceso creativo es que es bien quema neurona, que incluso es bien conflictivo. Es como estar peleando, porque te estás imaginando una idea, pero no termina de cuajar. Es como, no sé, ahorita estoy en eso, estoy como en una pieza que estoy haciendo, ya tengo la idea, pero no tengo el color ni la estética. Estoy pensando en el estilo, ahorita me digo,
qué estilo, si la hago más cartoon o la hago más realista, o qué tantas variables de, por ejemplo, de deformación quiero que tenga. Yo siento que la parte de conceptualizar es sufrida, es chiva, pero sí siento que sangras neuronas en el sentido figurado, es decir, el pensar te cansa. Es chivo, pero también sufre. Fíjate que yo diría que es más difícil la pensada, porque de ahí bueno, igual las dos tienen su dificultad. Quizás porque la técnica llega a un punto que ya la llegas a dominar, como que de tanto que lo has hecho, ya sabes cómo, pero digamos que cuando ya has pasado, porque hay una frustración técnica cuando usas un material por primera vez o un programa. Por ejemplo, agarra un programa por primera vez y tú ya no sabes ni dónde están los. Tenés que familiarizar con la interfase, tiene que haber un proceso de conocimiento. Y en el caso de cuando ya manejas el programa, en el caso de la técnica, ya te sentís cómodo, se viene un proceso más de realización, que incluso llega a ser un proceso mecánico, que es como, por ejemplo, en este proyecto de Coati que te comentaba, dibujábamos selvas, pues nos daban la dirección de arte, Simón Varela, y me decía, en esta escena necesito que se haga un árbol rompiéndose, una rama, y está al fondo una pirámide. Entonces te da la composición, entonces hay que dibujarla. Cuando está la parte de la dirección, es pensar y componer, y luego que ya eso está resuelto en un bosquejo, viene la parte de la realización, que para mí es pegar ladrillos o cortar maderas y armar la mesa. Y esa parte es chiva, pero sería como sin ser peyorativo, pero calentar la plancha y echar las pupusas, ¿verdad? Y ya me han pedido 300 pupusas y a poner la música de plancha, ¿verdad? No sé, ahí los bookies o perdón, la música que no sé, que te motive a producir y te pones a trabajar. Entonces la escultura siento que en ese proceso sufro más conceptualizar, porque hay mucho conflicto. Y en el conflicto estás resolviendo cosas que después van a convertirse en técnica. Como por ejemplo, digo, yo quiero que esta pieza esté parada en el dedito gordo del pie derecho. Entonces después en la escultura viene cómo voy a hacer que esa pieza se tenga de esa forma, cómo la voy a pintar, o cómo voy a lograr esa ejecución técnica de eso que quiero a nivel conceptual. Las dos tienen su lado chivo y su lado de dificultad, pero diría que quizás pensar, a mí me encantan las dos, pero pensar sí siento que puede llevar a frustraciones grandes, y también he llegado al punto de, si yo defino bien mis bocetos y lo que quiero, el proceso técnico va a ser más fácil y limpio. Es como aclarar hacia dónde quiero ir. Si yo no tengo claro el destino a dónde voy, me voy a perder, y ya me ha pasado, como por no bocetar, me quedó bien raro o nada que ver con lo que me imaginaba, y era por no planificar. Que para mí la vida tiene esos dos sistemas: el improvisado, que te sale bien a veces, de repente de la nada te vas a la playa y la pasaste súper chido sin planearlo, y luego está el planificado, que puedes ir a las 8 de la mañana, te paso otra vez para ir a la playa y son las 9:30 y todavía no has llegado, y salen cosas a veces que lo planeado puede salirte de control, pero es también un balance, ¿verdad? Es como una mezcla de ambas. Entonces las dos tienen sus pros y sus contras, y creo que una es más de dibujar y pensar con quemar neuronas, y la otra más como del músculo y de realización. A lo largo de todo lo que fui tu alumno, tenías también esta característica, y todavía siento que la manejas, de que la música también te moldea a hacer algo diferente. O sea, puedes refugiarte tanto en la música para que te inspire como para que te motive a seguir adelante. En tu caso, ¿cuál sería una de esas bandas que sí siempre te da la gasolina necesaria para terminar un proyecto? Sí, fíjate que sí, no, la música es fundamental. Fíjate que hay varias. Le ponía yo el ejemplo de la música de plancha. Sería como, no sé, como música de gimnasio, por ejemplo. Vos tenés cansancio o no tenés el ánimo, pero llegas a un ambiente y está el musicón, y como que te va contagiando, y las mismas vibras se te van metiendo, y empezás a tener actividad. Yo creo que yo tengo sí mis soundtracks, que incluso así voy a poner varios escenarios. Están los de la mañana, motivación, te voy a poner ejemplo, asteroide en la mañana, empezábamos
que cuando estábamos trabajando Asteroide iba a venir Iron Maiden cuando fue el concierto. Entonces las mañanas empezábamos con Iron Maiden para empezar con todo, con energía. Creo que depende mucho del ánimo. Yo escucho todos los géneros musicales. Por ahí mucha gente me prejuicia por mi aspecto. De un solo me ven y me encasillan en metalero, de un solo. Pero sí decepciono porque escucho muchos más géneros y la gente se enoja conmigo y me empiezan como se burlan de mí como porque escucho, no sé, música ranchera o cosas así, que para mí no tiene nada de malo. Y que también considero que el metalero a veces es muy duro, muy ortodoxo en ciertas cosas. Entonces a mí me gusta mucho el rock en español, me gusta mucho Los Héroes del Silencio, Soda Stereo, soy fan de Cerati, de Bunbury, y disfruto, qué sé yo, escuchar a los Cadillacs, por ejemplo. Entonces a veces, por ejemplo, Coati, te voy a decir, en Coati, trabajando planta, escuchábamos a los Cadillacs. Incluso los sábados habíamos un par que nos quedábamos el sábado en la tarde trabajando. Entonces nos gustaban los Cadillacs y poníamos los Cadillacs. Y de ahí el sábado me acuerdo que, porque me ha tocado trabajar 24/7, porque a veces trabajas para afuera y agosto afuera no es vacación, solo aquí en San Salvador. Entonces todo el mundo subiendo fotos del desfile del correo y Consuma y vos ahí, no sé, el 5 de agosto trabajando ahí y los memes y yo decía, pues el meme de este podríamos ser tú y yo en la playa, ¿verdad? Pero esta madre no se pinta sola y salía el tipo en la Wacom pintando. Y hay un montón de cosas que la gente me dice, puya, qué chivo, y te dan como un montón de incentivos que sí, qué chivo lo que hace, pero también hay un lado bien sacrificado que no se ve. Yo me acuerdo domingos trabajando Asteroide y cosas que son bien de, como te dijera, de quizás como de sacrificios, pero la música te ayuda. Y por ejemplo el sábado tarde noche, cuando nos quedamos tarde porque había que entregar, ya empezaba, tenemos como un setlist, un playlist de, por ejemplo, para mí la canción ya de energía, que es cuando ya estás cansado pero necesitas terminar, pero tenemos un soundtrack de Rocky 4. Para mí el soundtrack de Rocky 4 es ya sería modalidad bestia, que hay que hacerlo y ya la batería la tenés baja, es como el tiempo extra y hay que sacarlo. Entonces Rocky 4, me encanta el soundtrack de Rocky 4, creo que es de un soundtrack que hasta, no sé, Rocky también ha sido otra influencia en mi vida. Rocky ha sido algo que me marcó. Siento que tiene su soundtrack es la voluntad de levantarte temprano a hacer las cosas con disciplina, ¿verdad? Rocky a las 5, 4 de la mañana ahí saliendo a correr y eso para mí me ha inspirado un montón a hacer un montón de cosas. Yo de niño fui gordito hasta quizás como los 13, 14 años. Entonces me entró un clic en la cabeza y me traumé y me full Rocky, hice dieta, me metí al gimnasio y después me volví como bicho clavado de ejercicio y dieta y tuve mi fase que era así todo deportivo y Rocky fue parte de esa vida. Entonces Rocky 4, ese soundtrack para mí es espectacular. Y de ahí por ahí una canción me gusta mucho de Manowar, que es una banda que es Warriors of the World, que es para mí ese es el soundtrack ya del poder. Yo lo comenté, me hicieron una entrevista, un webinar de Don Bosco del portafolio el año pasado y me preguntaban eso y puse eso y lo publicaron. Entonces se oyó chistoso, pero también fue divertido porque en el mismo feeling del grupo, trabajando en diciembre, hicimos un playlist. Nos gusta Street Fighter en Stonebot y por ahí jugábamos Street Fighter y hallamos unos soundtracks chistosos de cumbia, la cumbia de Ryu, la cumbia de Gael. Entonces teníamos Manowar, la cumbia de Street Fighter y se vuelve parte ya como de ese sonido que te gusta y escucho de todo. Yo creo que depende mucho del ánimo, me gusta mucho también. A veces necesito paz, como estar concentrado, no tanto con energía, sino con trabajo fino. Y por ahí escucho mucho a Cerati, me gusta mucho también Enrique Bunbury, Los Héroes del Silencio. Me gusta mucho Pink Floyd también. Y de repente escuchar música calmada, que también te ayude a como... Entonces también escuchar, no sé, de repente Queen, Beatles y por ahí también música chill que te ayude como... La pongo más cuando tengo actividades
que necesitas mano fina o tener como calma, ¿verdad? Que sabes que necesitas paz y ahí el metal no te va a ayudar, ni el rock. Entonces por ahí hay otros géneros también bien chivos que son interesantes. Pero sí, la música es fundamental. Ya metiéndonos a uno de los temas que siento es como tu bebé literalmente, el cual es Asteroide. Asteroide sé que tomó bastante tiempo, pero porque he seguido bastante tu desarrollo, el trabajo y todo eso, pero ¿cuánto tiempo duró desde el primer boceto hasta que terminaste el render del trailer? Sí, vaya, es una larga historia. Asteroide ya se terminó. Yo tenía pesadillas porque no lo podía terminar. Asteroide ha sido el proyecto más difícil de mi vida porque significó dirigirlo. Yo fui el director. Descubrí algo, me pasó algo y mucha gente me lo dijo. Yo empecé Asteroide como que fuera una batalla de boxeo de 15 rounds, queriéndola ganar en 3 rounds lo quería ganar yo. Empecé con todo, incluso hasta la salud me afectó. Pero después fui dándome cuenta que esto no se iba a ganar por knockout en 3 rounds, sino que iba a ser una batalla larguísima, era como un maratón. Entonces aquí aprendí a guardar energía. Fue algo como decir, me voy a quemar, necesito cuidarme porque esto va para largo. Y yo creo que las personas que se quieran dedicar a animación, el hacer un corto es una de las mejores experiencias porque ves todo, guión, storyboard, animatic, y yo traté de estar también, que me da esa obsesión clavada de querer estar en todo. Y también es un defecto y es una virtud porque a veces delegas cosas y no están a la calidad que vos querés, entonces te metes, las corregís y es un arma de doble filo porque te terminas saturando de trabajo. Con Asteroide me pasó eso, que yo quería hacer los personajes, quería hacer los ambientes, que quería diseñar, y en todo quería estar. Pero llega un punto también que debes entender que los talentos de otras personas te potencian y yo entendí a mi equipo fenomenal, me sentía muy bueno cuando tenés al equipo correcto y también tuve mis fases insoportables, estresado, era así todo, no sé, que te preguntan algo y salís todo enojado porque estás estresadísimo. Es un compromiso porque lo ganamos a través de los premios Pixel y también hay un montón de elementos de administración. Me tocaba ir a Hacienda, me tocaba ir a reuniones con abogados, entonces yo me sentía como estas películas que, no sé, vos sos creativo y de repente en short, en el banco, con mi cámara y no sé, hasta te ven mal en el banco, es como, no sé, llegábamos y manejamos porque te dan un fondo de dinero bastante grande. Entonces se te quedan viendo como, ¿y usted de dónde ha sacado este dinero? Y te empiezan a hacer preguntas y hasta teníamos que pedir cartas al Ministerio de Economía porque eran fondos que el Estado nos dio para hacer el proyecto y la gente es como, ¿y este bicho? Y no solo yo, teníamos un par de amigos con la misma pinta, ¿verdad? Y les dio un mal día para traerme la camisa de Breaking Bad, ¿verdad? Si voy a hacer transacciones y con mi cara, ¿verdad? La gente se te quedaba viendo. Y realmente también Hacienda era como el mundo de los adultos, le llamo, que me tocaba desde firmar planilla, un montón de cosas de emprendedor que realmente son mucho más complicadas que ser artista. Se necesita una gran inteligencia emocional en eso. Y lo entendí mucho, Simón Varela ha sido mi mentor, él me ha enseñado a través de la dirección de arte que me ha dado y a mí me tocó ser director. Y cómo le explicas a otro amigo que haga algo que es como ser el director de un equipo y vos has sido siempre jugador. Entonces es bien interesante cómo tú le transmitís a otros tu visión, cómo ellos te aportan y también cómo le sacás por un poco el jugo en cuanto a que es como, mira, estás jugando bien, pero vos podés correr más. O es como lo estás haciendo aguado y cómo motivás y cómo haces para que se motiven y que el proyecto todos vayamos dando lo mejor. El proceso fue larguísimo, empezamos en el año 2015, empezó siendo desde el año 2014, me encontré con un amigo, Carlos Martínez, que tenía stop de estudio y fuimos compañeros de la universidad, él me propuso hacer un stop motion en el 14
Yo lo quería que lo hiciéramos en un mes y yo me rajé, dije no, en un mes no lo logramos y me voy a morir. Entonces me rajé, le dije el otro año, perdóname, hasta los dejé ahí con los colochos hechos, íbamos a hacer una reunión para tirar ideas y los dejé con los colochos hechos y yo creo que me odiaron ese día porque les miraba, en un mes no sale, o sea, ya me vi muerto en un mes. Entonces el siguiente año les dije, vamos tranquilos, y cabal, el siguiente año lo hicimos con más calma, fue mucho más cooperativo. Yo quería hacer una historia de robotcitos para niños, con la técnica soñada, esa era una cosa que tenía en la vida que quería hacer, un corto stop motion, que todo el mundo me ha dicho cuándo, y toda la vida había querido hacer algo, pero dije, ahora es el momento. Se dio y participamos en los premios Pixel con un proceso que empecé haciendo las maquetas yo solo, no de abasto. Me puse bien delgado en esa época, sacrificó un montón de cosas, pero me llegué a dar cuenta que yo solo no podía. Llamé a mi amigo Mauricio del Libro de la Vida, de Huesera, y es como somos como Naruto y Sasuke, Ryu y Ken, Goku, Vegeta. En un momento fuimos rivales, así, de que nos enfrentamos en la vida. Y luego para mí es uno de mis mejores amigos. Él creo que es de los profesionales en escultura. Nos entendemos súper bien, súper mega bien. O sea, los dos, si yo le pido algo a él, él sabe agarrarme mi estilo, yo el de él, y sabemos los dos sintonizar, que ha sido que hemos trabajado muchísimo juntos. Y Mauricio es súper talentoso, y también con Simón Varela hemos tenido una gran escuela con él, y somos Huesera los tres, ¿verdad? Somos el núcleo de Huesera. Y el que él estuviera, también Atila, que es otro gran talento, genial, admirable, que también estuvo ahí conmigo en Asteroide. Y todas esas cosas hicieron que el proyecto pudiéramos presentarlo en el concurso Pixel, lo ganamos. Fue un gran compromiso, de ahí empezamos a diseñarlo ya con presupuesto, ya trabajando ya con salario, digamos, y con todos los recursos. Empezamos 16, llevamos 16, el 17 lo teníamos que entregar. Se nos salió de las manos porque lo queríamos hacer de 12 minutos, llevábamos los 12 minutos, pero en el 2017 a principios, en enero, no teníamos nada animado. Teníamos que entregar en abril. Y yo estaba que me moría, yo sufría ansiedad, así como esas escenas de que te has muerto de miedo y te vas a meter a la ducha, ¿verdad? Con ropa y estás temblando y pensando qué voy a hacer. Y me acuerdo, fui a un cumpleaños de un amigo, estábamos ahí celebrando y todos me decían, puya, que chivo, que cómo va Asteroide, que no sé qué. Y yo muerto de miedo, es como no lo he terminado, me hace falta, y no le veía futuro. Entonces la gente me daba ánimos, incluso en la universidad. Yo estaba bien abatido, así abatido porque teníamos esa entrega. Y hasta me acuerdo un chico en la universidad, saludos, iba yo bajando al parqueo, por donde se ponen los buses amarillos, y me dijo, profe, ¿qué tal? ¿Cómo va Asteroide? Y yo, ay, ahí vale. Y me dijo, está bien chivo, me dijo, dele con todo. Entonces, este tipo de cosas como Rocky, ¿va? Que vas corriendo y sentí esa batalla y de repente alguien te saluda y te da ánimos y se siente bonito. Entonces, le metimos ganas, fuerza. El 17, antes de esa entrega esa semana, casi que vivíamos en el estudio. Yo que venía nada más a bañarme y a regresar. Esa fue una semana intensa, bien intensa, súper intensa, y logramos sacar un producto entregable, pero que no era el corte final, y dijimos, aquí le falta, pero se tiene que ir así porque por la ley lo tenemos que entregar. Entonces entregamos ese corte, de ahí hicimos reshoots, así a los Zack Snyder, hicimos tomas de cosas que no se entendían, dijimos, esto necesita otra toma acá, y te clavas, y de ahí entiendo el director cut, que es esto de que vos querés contar un montón, pero como director uno quiere meterlo todo. Como necesito otros 2 minutos para explicar más el origen de este personaje, necesito más para enseñar este arte que me costó tanto hacerlo, hasta que llega un punto en que te das cuenta que no funciona, y le vas bajando. Entregamos, lo seguimos trabajando, lo pulimos, hasta el punto que llegara a ser lo que queríamos. Corregimos un montón de errores, cosas que haces extra, que decís, esto lo hice sin saberlo. En el 2017, a mediados, que lo entregamos y lo estábamos trabajando, se nos acaba la plata, o sea, ya no teníamos, nos habíamos acabado el dinero.
y aparece Simón Varela con el proyecto de Coati, y fue pausa asteroide, nos metimos a Coati de cabeza, que es la otra película, pues 1 año y medio, eso me llevó, viajamos, hicimos un montón de cosas que básicamente yo lo veo como lucha vikinga, ¿verdad? Como agarrar el barco y decir, vamos a la guerra a tal pueblo, y así lo veo yo un poco como la canción de Led Zeppelin de Immigrant Song, ¿verdad? Y es como y vas a conquistar ese es el soundtrack, esa es otra canción para mí bien motivadora, que es esta que ponía también en Asteroide, me acuerdo, con Mauricio, y también poníamos cumbiones, o sea, poníamos de todo, ahí hasta burla nos hacían, que nos hacían grandes caras de metaleros y oyendo de repente cumbia, y sí, se ponía chistoso ahí el ambiente. Y básicamente de ahí, después de Coati, del 17, 18, quiero ver, en el 18 lo terminamos, en el 19 lo íbamos a vender a Canal 10, y nos pidieron un recorte de 4 minutos, nos dijeron que para el formato de niños a los que queríamos era muy largo. También tuvimos presentaciones de pitch con Amazon, les gustó, no lo habíamos terminado, pero lo querían, pero nos dijeron que querían una serie de Asteroide. Entonces nos dijeron que cómo podíamos producir una serie por lo menos 10 episodios, porque ellos te piden, si me vendes una temporada te la compro. Y vos, aquí fue otro factor bien difícil, porque vos te das cuenta de cómo me ha costado hacer 8 minutos, por darte un ejemplo, y ellos me dicen que me compran una temporada de, imagínate, te piden 10 episodios de 8 minutos, y vos te decís, si en 2 años y medio me he tardado todo esto, que luego si lo volviera a hacer me tardaría un cuarto del tiempo, porque ya aprendí un montón de cosas que ya no te vas a tropezar o a caer en eso, pero sí descubrí, no fue bien, lo llevamos a una feria de Kidscreen, lo llevó el vendedor del estudio, le gustó a la gente, lo pichó, les interesó, le gustó a los hijos de algunos ejecutivos que son clave, pero no lo teníamos terminado, entonces digamos que eso se quedó ahí incluso le gustó la narrativa del país, que se quedan como El Salvador y como lo confunden también con Salvador de Bahía, Brasil, y algunos del Salvador lo primero que te dicen es como las cosas malas, ¿verdad? Pero también que es como cambiarle la cara un poco a que la gente cree aquí que estamos todavía a la computadora. Hay gente que cree que estamos con piedras a lo cavernícola. Incluso a veces yo creo que tenemos un gran nivel en el país, solo que no sé, como que solo se ven las cosas malas, ¿verdad? Y como que la gente se sorprendiera porque sabemos usar tecnología y basta ofensivo, siento eso, pero sí realmente aquí hay mucho talento. Y el proyecto lo logramos terminar, lo recortamos 4 minutos, hicimos un gran recorte por el formato infantil, que es preescolar menor de 6 años. Lo íbamos a vender a Canal 10 y en eso hubo un cambio de gobierno con unas nuevas políticas, despidieron a la persona que nos iba a comprar y ya teníamos el contrato, entonces ya estaba como en enero firmamos. Llega el nuevo gobierno y desecha todo, porque es como siempre, es como no querés ver al antiguo gobernante y votan todo, cambian, pintan, hacen todo el cambio, entonces quedó ahí. De ahí que el corto ya está, lo único es que no lo hemos estrenado porque debemos hacer una ruta de festivales que ahorita está detenido y se está haciendo todo en línea, pero ahí está, yo lo quiero guardar, lo quiero meter el otro año a los festivales. Y lo otro también que pasa, queríamos hacer un videojuego. Estábamos justamente en enero del año pasado, febrero, me reuní con el estudio y queríamos hacer el videojuego, estábamos viendo cómo hacer el videojuego en base a las maquetas y estábamos viendo el aspecto técnico, cómo pasarlo a videojuego. Y se viene la pandemia. Entonces, somos de estudio que básicamente ha quedado solo concentrado en el videojuego de Last Friend y cada quien se quedó trabajando desde casa. Yo me dediqué más a la parte de las clases, de la educación. Y entonces se cayó todo. De hecho, la pandemia ha sido como un momento, yo siento como una pausa, como un oasis, como te deprimís, pasás como un momento bien. Hay una, no sé si recuerdan cuando estaba batallando Qui-Gon Jinn con Darth Maul y se cierra una puerta láser. Entonces hay también una escena en Samurai Jack que yo me digo, no puedo hacer nada. Y cuando no puedo hacer nada y tenés ansiedad, yo a lo Qui-Gon Jinn me siento, me pongo zen y digo, no puedo controlar mi ambiente, esto no depende de mí,
y tengo que aceptar mi situación, relajarme y concentrar mis energías en ver qué puedo hacer. Así que eso pasa, el corto ya está. De hecho, yo diría el render, los créditos los estaba terminando, los estuve retocando en diciembre del año pasado, ya como capricho, como decir, le puse unos concepts, puse los nombres, y le hice unos efectitos ahí, el render en diciembre. De hecho, me acuerdo porque se lo llevé a Carlos a la casa de Stonebot, al estudio, y se lo pasé ya tengo los créditos, la escenita final, ¿verdad? Donde se ve ahí el arte, la letra, y lo dejé así bonito como para que se sintiera que cuando termine quede hermoso. Entonces el corto ya está desde febrero del año pasado terminado. En febrero del año pasado lo terminamos, ya como decir, este es el último corto. Que todavía en febrero estaba haciendo cambios y cambios y cambios. Y es como que le ves una cosita, un detallito, ay, aquí le voy a poner no sé qué, aquí este color. Y te llega un punto que decir que va así como cuidado hasta lo último. Entonces, está ahí guardado. Ahorita incluso me da cosa que siempre que lo muestro, ¿y cuándo lo van a estrenar? ¿Cuándo lo van a estrenar? Y me da pena que pues nunca lo estreno. Pero tenemos que ir a rutas de festivales y tenemos que meterlo a festivales primero que te piden no haberlo exhibido. Tienen que ser exclusivos para entrar a eso. Si esos nos rechazan o no ganamos nada, vamos a ir como en cadena, tipo me rechazó, vamos a empezar por los más grandes, luego a los que le siguen. Y es toda una ruta, un sistema. Y la idea también es vender los derechos. Yo creo que uno de mis sueños es que en Canal 10 lo vean. Eso sí, para mí es soñado, que los niños del país lo vean, que sepan que se hizo acá. Y por ahí, esa es la pregunta recurrente. Entonces el próximo año lo vamos a meter a estos festivales, y sí, yo sueño con que podamos proyectarlo así de forma gratis y que los niños lo puedan ver y que salga en la tele y todo el rollo. Pero desde el año 2015 empezamos con, no sé, en abril, marzo del 2015 hasta diciembre del 2020, salteado, ¿verdad? No es tiempo cerrado, sino que han habido un montón de pausas intermedias. Fíjate que es un proceso largo, pero muy a la larga me he dado cuenta que el stop motion, viendo otras técnicas de animación bien complejas, me he dado cuenta que tiene sus ventajas. Puede ser una técnica que parece tediosa, pero yo siento que tiene un montón de riquezas que siento que incluso son más fáciles, que controlas pues la luz, que controlas el color a partir de la fotografía, y que me evita un montón. El rigging lo haces en físico y no es un rigging digital, entonces el rigging dependía de mí, de cómo yo hice que los personajes se movieran. Pero también si estás haciendo una animación digital, hay un montón de aspectos técnicos complicados que en el stop motion considero que se hacen, tanto para mí, más fáciles, y que el render final se ve exquisito, las luces, las texturas. Yo siento que la calidad de texturas que logras con una maqueta real, con buena fotografía, es preciosa. Y te estoy hablando como desde el gusto de artista, que para mí el stop motion es riqueza pura. Te estoy hablando que diría que es como la animación para animadores, como dicen que el jazz es la música para los músicos, pero no a toda la gente le gusta. Y el stop motion es una técnica que mucha gente ni siquiera identifica. Están tan perfectos ahora, por ejemplo, en Laika, que la gente los ve como digitales. Pero también yo sí ves ese errorcito humano que se siente tan especial porque lo tocó, no sé, una mano, está hecho con arte manual, y el componente digital que siempre está. Pero sí, esa es la historia desde el 15 hasta el 20, y esa ha sido como la línea del tiempo hasta hoy. Ahora que mencionas eso del rigging, esa es pregunta mía, curiosidad de ser meque. ¿Cuántas piezas tiene solo el robotito? ¿Perdón? ¿Cuántas piezas tiene solo el robot? Fíjate que la construcción de los personajes fue bien compleja. De hecho, fue la que más delicadeza tuvo. En el teaser para ganar solo teníamos a un personaje, que fue Harry, el protagonista. Ya en el corto teníamos cuatro personajes, que significa todo un sistema. Fíjate que lo complejo es cómo se iban a mover y dónde. Descubrimos, y esto lo convenció, ¿verdad?, toda la gente que hace stop motion, recursos del Salvador, porque aquí no hay. Es como ves los videos de otros países y montones de materiales chivos, y aquí por gusto. Entonces descubrimos el cable eléctrico que tiene la recubierta de plástico flexible, que es cable de cobre por dentro, se funciona bien. Para stop motion tenés que tener un alambre que no rebote, porque el rebote te hace un movimiento, un factor de error que te arruina
fluidez de la animación. También lo importante, pinturas mates, y por ahí sistemas de cómo hacer que se muevan. Entonces llevan madera balsa por dentro, llevan estructuras que, por ejemplo, lleva cuentas en un brazo. Los personajes están hechos con cuentas de collar para que tengan movilidad, para que puedan moverse. De hecho, tuvimos 3 tipos de esqueletos bien diferentes según los personajes. Hay un error en Harry, que tiene brazos de estas lámparas que se mueven, de estas lámparas retráctiles que tienen un cuello móvil. Yo tuve una pelea con Mauricio, yo le dije, no, eso hagámoslo de cuentas de collar como lo había hecho antes. Y él me dice, no hombre, hagamos las lámparas, yo tengo, y hasta sacrificó una lámpara. Y estaba que no, pero dije, puya, sacrificó su lámpara y la trajo, y basta, bueno, que le ponga los bracitos. Costó. De hecho fue un error, eran bien tiesas, demasiado duras. Saúl Orellana, que es también el director de animación, le costaba animarlo porque eran muy duras. Entonces eso fue complicado. De ahí creo que se resolvió como se pudo. Lo más complejo en los personajes, algunos tenían 2 pares de manos. Teníamos la mano, set de manos que ella traía, y luego unas manos extra para hacer algunos close-up y algunas cuestiones como de que si se llegara a dañar una, teníamos, a veces solo se veía la mano y no usábamos la maqueta completa, sino solo la manita. Lo más complicado fueron las expresiones. Tienen alrededor de 16 expresiones cada personaje. Entonces las expresiones son bien, la expresión en los diseños son bien simples, son ojitos, son esferitas, óvalos, y no tienen nariz, solo son bocas y ojos. Entonces teníamos que lograr el expression sheets, digamos, tristeza, alegría, etcétera. Y para mí ahí está el arte de que si se está riendo, que te transmite una sonrisa, y si está enojado, que te la transmite. Y luego los blinks o los parpadeos que nos tuvimos que echar desde cada vez que parpadean, hay como 4 caras por ahí de ojos cerrados, intermedio, y los íbamos intercambiando. Los otros también, los diseños estaban pensados en que las caritas fueran módulos que se puedan quitar y poner bien fácilmente. Entonces la cara de Harry tiene un cuadrado, el protagonista, entonces se quitan bien fácil, y los demás son óvalos, que son figuras como de encaje bien fácil de quitar y de poner. Y otra cosa que hicimos, que los personajes no tienen diálogos, es un narrador. Entonces nos evitamos la sincronización de labios, que es otro gran rollo. Y me hubiese tocado hacer las vocales, ¿verdad? Y hubiese sido complicadísimo. Entonces decidimos no vamos a hacer diálogos con ellos. Me lo llegaron a preguntar en el pitch la gente del Ministerio de Economía, que por qué no tenían diálogos, y les dijimos que era un formato para niños donde el narrador contaba un cuento. Es como un cuento espacial, como los 3 cerditos en el espacio. Ese es un poco el pitch. Y el narrador lo va resolviendo, porque era un nivel de complejidad hacer la sincronización de los labios y las caras. Yo creo que las caras fue un momento bien crucial, donde pasé con mucho, como te dijera, detalle de cirujano, como decirte que te quedaran lo más limpias que se pudieran para que se entendieran y se vieran bien. La verdad es que sí admiro todo el trabajo que le has metido y todo. Y eso que no he visto el trabajo final, pues, sino que solo hablo del trailer que está en línea y todo. Antes de pasar al siguiente punto, esto quizás no lo ponga en el podcast ni nada, pero me lo dijo Camila ahora, que todos los diseñadores, o tan siquiera todos los que, no sé, nos hemos clavado bastante en la profesión, tenemos como que esta frase célebre del diablo está en los detalles, de que somos demasiado perfeccionistas y que en serio vemos un error y es como darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta, pero siento que eso también hace parte de qué tanto amor le pones a lo que haces, pues. Y en tu caso yo sé y estoy totalmente seguro que en todo esto que has pasado, tanto como con Asteroide, con el libro de la vida, han habido esos momentos, pues, y en serio se nota el trabajo la dedicación más que todo que le has puesto a las cosas. El siguiente punto es el libro de la vida, que yo recuerdo exactamente la primera vez que nos dijiste de qué era, incluso cómo inició la idea, de quién era y cómo te habías enterado del proyecto y todo esto.
¿Fue tan difícil para ustedes? O sea, y digo ustedes porque no sé si exactamente fue huesera, fue demencia, pero para ustedes fue sumamente difícil encontrar la oportunidad. Sí, bueno, es una mezcla de ambas. Eh, Aquí el componente importante es, yo conozco, vale, te voy a comentar, yo desde niño veía ilustraciones en el diario y en la prensa de un ilustrador que se llamaba Atila. Y yo decía, qué fumado y qué genial este ilustrador. Y era como, wow, un día de la nada en la vida, yo andaba en el centro comercial Loma Linda y encontré una tienda de figuras de acción. Fue como, ella, ahí hay una tienda de figuras, entré y veo a un tipo sentado así con pinta de rockero y empezamos a hablar, me enseñó una cosa, esa lo hice yo, puya, qué pro, era una figura de Star Wars. Y se presentó, me dice, soy Atila. Yo como, puya, vos sos Atila. Es como, nunca lo había visto en persona, no habían redes sociales en ese entonces. Como el mismo Ulises, él se llama Ulises, Atila es su nick. Hace como bromas de eso, que es como, no sé, que la gente dice, te imaginaba más alto, o más grande, o más imponente. Y es una persona muy humilde, Atila es como el Mágico González. Sí, muy buena comparación, sinceramente. Sí, Atila es el Mágico González, Simón Varela es Maradona. Sí, Simón es Maradona y Atila es el Mágico. Básicamente con conocer a Atila, empecé a trabajar en el diario de hoy, él estaba ahí, él estaba en ilustración en la agencia, muy buenos amigos, salíamos a platicar en la cena, convivimos un montón, o sea, creamos ahí una gran amistad, una hermandad, y llega Simón Varela a la Don Bosco, nos dicen, va a venir un tipo a ver portafolios, que nos dijeron que, porque te ponen que va a venir alguien de Pixar, porque esa hasta hacemos broma con eso, viene Pixar y porque ahí le ponen, yo trabajo para Pixar, entonces siempre es como viene Pixar y era él por su cuenta buscando talento salvadoreño para hacer desarrollo visual concept art desde El Salvador. Pide portafolios un sábado, el viernes en la noche yo como loco haciendo, preparando todo mi material para verlo. Llego a la universidad el sábado todo vestido, todo así formalito, y de repente él llega, yo me acuerdo fui el primero en llegar, y llegué y él llegó con un amigo de él y lo vi, y de entrada diciendo malas palabras y todo chistoso, y era como, uy, este señor, y tranquilo, buena onda, me dio el portafolio, no le gustó, pues no me dijo nada, pero fue como bien respetuoso de no destrozarme, pero realmente yo le enseñé mi portafolio que era más de escultura y mis esculturas eran malas, o sea, tenían baja calidad para ese entonces. Me fui decepcionado, ese día me marcó la vida, ese día era como cuando Buzz Lightyear se da cuenta que es un juguete. Yo ese día me cambió la vida porque en la universidad me halagaban bastante, era como el pro de la U, pero aquí estoy en ligas mayores. Ese día yo trabajaba en el diario de hoy, me voy al diario en la tarde, pues en la mañana y yo aquí en Simón Varela y lo googleé. Encontré un podcast, vi su trabajo y lo escuché y fue como, juepuya, son otros niveles, totalmente. Yo tenía una entrevista en Comiquicos, entonces habla de su vida, yo no lo conocía. Fue como, puya, yo estuve con él y conocí a Tim Burton, ha trabajado para Pixar, DreamWorks, y era un nivel altísimo. Y yo dije, puya, yo no estoy a ese nivel. Y pensé aquí a Tila, Mundo, que eran los top de ese momento, son los que él necesita. Me dijo, te voy a llamar. Y fue como nunca me llamó. Yo sabía que era por polite y buena onda que me lo dijo. Pero es a través, yo ese día cambié algo. Me dice, yo no estoy al nivel, me dije, pero se lo dije a mi esposa, éramos novios en ese momento, esas batallas que es como te fuiste a probar y te fue mal y no llegas llorando, pero casi, y es como que te cae una crisis existencial bien dura. Me di cuenta que no estaba al nivel y me dije, a partir de ahora me voy a poner a mejorar mis fundaciones, y me puse a dibujar todos los días en la noche. Llegaba del diario cansado, pero ahí mi filosofía nietzscheana me hacía levantar una pura voluntad de poder y sheer fucking will, que a lo John Wick, ¿verdad? O sea, no tenía ganas, yo sabía, llegar cansado, yo me decía, pues si yo sigo aquí durmiendo y no hago nada, mi vida no va a cambiar y voy a ser siempre un esclavo
la empresa. Decía, entonces me levantaba como un acto rebelde y me iba a dibujar y llegaba hasta la madrugada dibujando. Entonces hoy digo, hoy practico figura humana, hoy practico otra cosa y así, hasta que me clavé en super mejorar mis niveles, empecé a consumir más contenido. Era como subir tu ranking al máximo, como llegar a convertirte en Super Saiyajin forzándote. Gracias a Tila, me dice, mira, me va a ver Varela, me dice, y yo tenía piezas de Tila en mi casa, y me dice, pues están en tu casa, él ya quiere ver porque le encantaba el trabajo de Atila. Me dice, podemos ir a tu casa, y Varela iría con nosotros. Entonces va al diario llevando a Atila, y es como, mire, las cosas las tengo en la casa de este bicho, que era yo. Entonces vaya, vamos. Entonces viene Varela a mi casa. Y chivo, es como, ya te había visto en la voz, porque creo que ni se acordaba. Y viendo los trabajos y los ve y nada, hasta que de repente vi un cipitío. ¡Ey! Me dice, el cipitío, te lo compro, me dijo. Le gustó y fue como, me dice, ¿por qué no lo has hecho con las patas al revés? Me dice, y yo, es que no me tripeaba así, y me abogó todo. Es que no es cuestión de que te tripeo, no, es que el personaje tiene las patas al revés. Y aquí no es cuestión de que si vos querés o no, y empezó, me regañó todo. La cuestión fue que me habló de material de Sculpey. Me dijo, le puede traer libros, le puede traer materiales, porque lo hacíamos como podíamos. Y él empezó un proceso de formación. Empezó, él viajaba, se venía a El Salvador y nos llamaba. Se volvió un amigo y empezó a darnos cosas, libros, materiales para subirnos el nivel. Hasta el punto en donde él dio una charla en una academia de animación que había, y yo fui, y un día como que me dice, mira, y te traje unas cosas, me dijo. Y me dijo, dame tu número, me dijo, al final, después de la charla. Porque en la charla yo le pregunté, iba a hacerle una pregunta, él estaba hablando, me dice, todos pueden preguntar. Y yo inmediatamente le iba a preguntar, menos vos, me dice, porque ya me conocía. Todo el mundo se cagó de la risa. Fue así como y todo, ahí todo huevado. Y de ahí, en esa parte me dice, después de la charla, dame tu número, y me dijo, Ken, me dijo, y fue como, hey, puya, si puede mi seudónimo, mi nombre. Entonces yo por lo menos sabe ya quién soy. De ahí nos formó, nos invitaba, hasta el punto de que vi un crecimiento, yo sí sentí que le metí, él se fijó en mi detalle, venía a la casa y empezaba a ver ya resultados, y le gustaba, y me decía, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué materiales estás usando? Y eso le da pie para que un día viene y nos dice, me acabo de encontrar con el director del Tigre, Las Aventuras de Manny Rivera, y quiere que la diseñe su película. Quiere hacerla en stop motion, y yo le dije que ustedes en El Salvador hacían maquetas. Me dijo, presentame más gente que haga maquetas. Ahí estaba con Demencia Studio. Era rival de Mauricio en las competencias, hacíamos competencias y éramos, ahí era el torneo, éramos como Rocky y Apolo, esa es la otra comparación, y nos dábamos duro en las competencias. Lo conoce, nos juntamos, empezamos ya a salir como grupo, como Demencia, con Simón Varela, y siempre que Simón venía a El Salvador, era como, lo veo en la ventana, lo veo en Zanzíbar, y era vernos en bares en la noche y platicar, y eso nos hermanó, incluso nos llevó a ser más cercanos, hasta el punto donde Simón dice, necesito hacer un portafolio con las habilidades de cada uno, nos dio proyectos a cada uno, y yo era como el último en la cadena, era como, yo era la banca de la banca, ¿verdad? Y sus main eran Mauricio y Atila. A ellos les traía personajes chivos, y yo, ¿cuál hago? Y yo así como, ¿cuál? Y me dio un dibujito como, vaya, hace este. Y yo, vaya. Entonces, ahí estaba yo haciéndolo, el primero que lo hizo, le gustó, y una vez me lo dijo así, medio como, no, si en 2 patadas lo resolviste, me dijo rápido, me estaba evaluando cómo interpretaba un dibujo a 3D y cómo hacía esa traducción. Entonces, no, lo resolviste bien, me lo hiciste rápido. Hacemos esa prueba, se la lleva al portafolio, se lo muestra a Jorge Gutiérrez, el director, le parece que funcionan, y le dice, dame al malo y al bueno del libro de la vida, y se lo voy a llevar a ver cómo te lo hacemos, y tranquilo, esto es solo como una prueba. Se viene con esos diseños, nos dice, estos 2 son los que vamos a hacer. Íbamos con Atila para la ventana del diario de hoy, íbamos pensando qué nivel de dificultad, de detalle tenían los personajes. El tigre es muy barroco y lleno de detalle, entonces dijimos, algo así va a ser, pero no era así, era triplicadamente más detallado. Era el chacal es el malo de la historia, es detalle de detalle en detalle con más detalle. Entonces yo me acuerdo que lo vimos y fue como, está súper yuca, pero fue incluso algo como decir, bueno, y vemos mañana cómo lo hacemos.
y tomamos, la pasamos bien. Yo creo que ha sido de esas noches inolvidables que estás reunido con talento salvadoreño y no se te olvida. Atila le dijo a Atila, le encargó el Chacal, Mauricio también, ustedes van a hacer este. Y resultó que Mauricio se estaba graduando, salió del proyecto, fue como no puedo, y luego Atila empezó a hacer unas pruebas, pero no pudo resolverlas. Entonces Simón me empezó a decir, hace vos estas calderas, se las hacía, haceme este accesorio para el Chacal, se lo hacía. Y de ahí me dijo, mira, no querés hacer las manos. Vaya, hice las manos. Mira, y no puedes hacer la cabeza, hice la cabeza. Hice el cuerpo, y fue como que terminé yo esculpiendo al Chacal, y que para mí fue como, te lo vas ganando, es como nadie que no te tienen fe, es como el delantero principal falló, metete, y es como solo rellenar, pero de repente metiste un gol y es como, y te empiezan a tomar en cuenta, y para mí fue algo como que a fuerza de como un poco como el que nadie da un peso por vos, ¿verdad? Y te va ganando un poco en base a trabajo. Terminé haciendo la escultura del Chacal, y luego se llevó estas 2 piezas, le gustaron, de ahí dice, voy de regreso, llevo unas nuevas, me dice, viene la muerte, me dice, es una figura femenina bien fina y esa la vas a hacer vos, me dijo. Eso fue algo que yo, es como, Simón nunca te halaga, jamás, es alguien bien duro, sincero, muy, muy sincero. Si algo no sirve, te lo dice directamente, no tiene ningún filtro. Y cuando algo está bien, no te lo dice, o sea, se queda como, estoy haciendo de más, de que solo mueve la cabeza y sabes que está bien, y decís, le gustó. Y en ese sentido, mejor lo vas a hacer vos, me dice, porque bien fina. Entonces ahí sentí como que cabal tenía ya la habilidad para poderlo hacer, y me acuerdo que me temblaban las manos cuando hacía esas cosas, me temblaba todo. Yo incluso le llegué a decir, mira, ¿y vos crees que nosotros podemos hacer esas maquetas? Y un día íbamos en el carro y yo así le dije, y no tenemos ni materiales, le digo, lo que hay aquí es bien chafa. Y él me dijo, no, me dice, ustedes sí pueden, sí tienen talento, me dice, los materiales que ustedes usan hasta son más fuertes, me dice que los materiales que usan allá, el Sculpey es quebradizo, y ustedes usan epóxica, me dice, es más fuerte, a pesar de todas las pinturas chafas que teníamos. O sea, me dijo, sí pueden, me dice. Y sentí que él me dio la confianza, porque uno cuando entra a esos proyectos te tiembla todo, te da miedo, es algo que se te sale de tus dimensiones. Pero él me iba dirigiendo, me diciendo, aquí mejoras esto, aquí vas a mejorar aquello, y tal día cuando tenés tal cosa, le decía dentro de 2 días, y él le llamaba y decía, ya está, lo revisaba, si alguno sabe me decía, aquí le vas a hacer esto. Él me ha formado en cuanto ha sido mi mentor de cuestiones de silueta, de construcción, de patrones de diseño, de estilización, de texturas, de acabados, de cómo esto se va a ver en pantalla, por qué se debe ver así. Y hasta que llegue el punto donde, digamos que se consigue que las piezas lleguen al pitch de Guillermo del Toro, y el proyecto se va haciendo más grande, y él me dice, acabamos de pichar con Guillermo del Toro en los correos, y dice, lo logramos, se va a meter al proyecto. Y se fue haciendo cada vez como más grande, más chivo, ¿verdad? Él viajaba, el trabajo, nosotros siempre estuvimos acá en El Salvador, y cada vez que él venía era como ir al bar, ¿verdad? Y reventarnos en la noche, y ver qué nuevos proyectos traía, y luego montamos el estudio. Sí, hicimos trabajo de maquetas, lo que hicimos en el libro de la vida fueron maquetas. Luego puso ya la oficina, estábamos ahí por San Benito, teníamos ya un local pequeño y trabajábamos las piezas ahí. Al principio lo hicimos en la casa. Yo trabajo en el Diario de Hoy, me está graduando de la universidad, está en el último ciclo de la U, ya era papá. Y me acuerdo mis vacaciones, bueno, en la Semana Santa yo trabajé hasta el miércoles santo, y los siguientes días libres me fui a trabajar en la muerte. Entonces ahí me tenía Jueves Santo con Simón en el estudio, solos los dos, pero trabajando ahí, hablando. Y también eso para mí fue como un sacrificio. Yo hice esas esculturas en la madrugada, en domingos, en días libres, y eso también él lo dijo en un taller en Costa Rica. Estábamos y dijo, en la madrugada las hacía, llegaba a trabajar y ahí en la noche se ponía. Incluso me acuerdo una vez que cuando él venía con lo de la muerte, a ver la escultura de la muerte, yo ya la había avanzado, teníamos reuniones por Skype, de hecho este formato de teletrabajo yo estaba bien acostumbrado, entonces por Skype la veíamos y me daba dirección de arte a través de Skype, y me regañaba todo, que no sé qué, que la silueta, que no sé cuánto, que esto, que lo otro,
Y de repente, vaya, te dejo, me dice, porque de repente se oye una voz y dice, vaya a comer, y yo voy, mami. Entonces, el Simón que me había estado regañando y que todo estricto, de repente la mamá lo llamaba a comer. Y sí, mami, ya voy. Y él me lo acababa por eso. Ay, sí, mami, ay, sí, todo bravo. Pero mi mamá, entonces, yo sabía que todo eso era necesario para la calidad del proyecto y si algo no funcionaba, él lo filtraba y siempre ha sido así. Entonces eso nos hizo entrar al proyecto y hicimos otras cosas, de otros accesorios, de otros como props o elementos de la película. Es pequeño lo que hicimos, pero creo que es significativo. Las esculturas se hicieron para el pitch de Guillermo del Toro. Van a la casa de Guillermo del Toro, las presentan, se mete al proyecto. Guillermo del Toro dice: es el peor pitch que le han dado, fallaron muchas cosas, pero Guillermo del Toro colecciona arte. Hay videos en YouTube, pongan la casa de Guillermo del Toro y van a ver enferma la cantidad de arte que tiene. Cuando ve las esculturas, le dice Simón, le dijo al director que están hechas en El Salvador, y dice: ¿cómo en El Salvador? Y en El Salvador. Y dijo que se metía al proyecto, pero por contrato las esculturas las quería. Dijo: estas van a ser mías. Él tiene mucho arte de las películas para las que trabaja, entonces las esculturas son de él. Esas esculturas le pertenecen, están en su colección privada. De hecho, cuando estamos trabajando en Coati, el director de Coati está en Canadá y nos mandó fotos de que hay una exposición itinerante, no sé ahorita con la pandemia que habrá pasado, de los monstruos de Guillermo del Toro, que anda por el mundo. Entonces las esculturas del libro de la vida ahí andan, ahí está la muerte, el chacal, y les tomaron fotos y nos las envían. Entonces esto está en Canadá ahorita y nosotros, uy, qué chivo. Fue bien gratificante saber que son piezas que él tiene, ¿verdad? De manos salvadoreñas que forman parte de la colección de Guillermo del Toro. Y es chivo porque también el libro de arte, esto te estoy hablando desde el 2009, 2008, 2009, la película sale en el 2014. Hubo gente, yo di una charla en la Nacional antes del estreno, y hubo gente que me dijo: ya había ido Simón a la Nacional, me dijo: pero eso ya lo habían enseñado y nunca sale esa película, así me dijeron. Y yo fue como: mira, bicho, esto se tarda. Porque fue bien como, vienen a hablar más de esto que nunca sale. Entonces fue como, sí, pero es que son proyectos largos, y yo lo entendí desde el 2009 al 14. Es un proceso, Guillermo todo lo dice, los proyectos de animación son piedras gigantes que no se mueven, uno las tiene que empujar, si no nadie más lo va a hacer. Entonces nos sacan en el libro de arte, nos pusieron las esculturas en el libro de arte, el libro de la vida, nos dan los créditos, aparecen nuestros nombres, aparece el nombre de El Salvador. Y en el 2014, que es el estreno, nos piden otra escultura de un chacal, un segundo chacal, que ha sido para mí la más difícil de todas las esculturas que he hecho de mi vida. Y también comento, hice una prueba para Laika, que estaba a la par de lo del libro de la vida. Esa es otra historia que en otro momento la voy a contar, salió mal, pero que también me puse, es una historia de leyenda, que algún día viejo y borracho les voy a contar a los jóvenes, no sé, no tenga baja la autoestima, pero lo que les estaba diciendo es que nos dieron crédito en el libro de arte del libro de la vida, y se estrena en el 2014, nos piden un chacal, un segundo chacal, y Simón se va a España a trabajar en otro proyecto que es Animal Crackers, que está en Netflix, que es la galletita de animales. Entonces él viene de España a supervisar la segunda escultura del chacal, y el estreno lo hacemos acá en El Salvador, y yo le daba clases en ese momento, creo que era cuando te di clases en el 2014, porque era en el edificio, la ex biblioteca, hasta arriba, la pirámide. Solo subir ahí era un completo desafío. Era un ejercicio cardiovascular. Y como profesor yo subía y el salón cerrado, entonces tenía que bajar a buscar la ordenanza, y ahí me tenía subiendo y bajando, pero no se me olvida. De hecho, yo me acuerdo el día del estreno tuve clases en la U, y me acuerdo salir a las 4 de la tarde, creo que salía 4 o 5, y me acuerdo salir disparado en el carro, que el estreno era a las 7 de la noche y a las 6 íbamos a estar, y era la emoción de que has trabajado en un proyecto y por fin lo vas a ver. Y fuimos con la familia, ¿verdad? Fue una experiencia, como te digo, extraordinaria. Después de años de sacrificio, sudor, lágrimas y de pelos, llegamos
al cine, ¿verdad? Y fue fenomenal haciendo la entrevista a Simón, llegó el tipo el que habla de cine, Mario Meléndez creo que es, y ahí entrevistándonos y invitamos una sesión invitamos muchos amigos, entonces la sala fue un preestreno y vimos la película y es tan gratificante, o sea, es como decir, yo hice eso, y es pequeño, lo que ves es bien chiquito, pero solo vos sabes como, hey, esa escena, ese pedacito de detalle lo hice yo y ellos lo copiaron en digital para que se viera así, otras cosas que decís, hey, eso quedó raro. Y al final termina la película, vemos los créditos y aparecen los nombres de los miembros del equipo de El Salvador y fue bien lindo, ahí toda la gente aplaudió y fue como ver la coronación del viaje del héroe, ¿verdad? Como cuando Frodo ya destruyó el anillo y ya después de tanto sufrimiento, que es al punto casi de la agonía, ¿verdad? Te das cuenta que todo tuvo un fruto y creo que ha sido también de esas noches de las más felices de la vida, ¿verdad? Y poderla haber compartido con mi familia y que estuvieran ahí Simón, Mauricio y ver el nombre del Salvador, creo que eso fue bien bonito, un montón de gente en Facebook le tomaba fotos a los créditos, nos las enviaban, gente afuera nos decía que se sentían orgullosos del país, aunque sea un granito de arena el que pusiste, y te da una buena vibra, o sea, sentís que puya, valió la pena tanto sacrificio porque sí hubo mucho sudor, sangre y lágrimas. Y para toda la gente o sea, la gente puede buscar las esculturas, vos las tenés en tu Facebook, en tu Instagram, pero una duda que yo siempre había tenido era la altura de estas piezas. Uh-huh. Sí, el chacal, la primera escultura del chacal tendrá como unos 18 a 19 pulgadas de alto, como unas 19 por 21 de ancho más o menos. La muerte anda por ese mismo rango, como unas 19 pulgadas de alto, de 10-1, sería como el tabloide, como unas 16 a 17 pulgadas más o menos de alto. La profundidad de la muerte unas 12 pulgadas, son piezas como de una altura de 18 pulgadas más o menos, por ahí. Son maquetas, como te digo, o sea, no son, medirán en centímetros unos 40, de 30 a 50 centímetros más o menos, en escala de centímetros. No son tan grandes, son de tamaño mediano, es relativo, porque las maquetas que nosotros trabajamos son pequeñas. Yo no soy un escultor así que voy a hacer a la chulona o a tlacata así de 2 metros, ¿verdad? Sino que son maquetas pequeñas. Y sí, es ahí en nuestras redes sociales, o pueden googlear Libro de la Vida, maquetas, y les van a salir las esculturas ahí en Pinterest. Hay un montón de gente que las ha compartido. Ahora con Huesera Studio, ¿tienen proyectos aparte, después de todo esto que ha pasado, incluso ver ese título en el Libro de la Vida les abrió más puertas a ustedes? Sí, fíjate que ahorita estamos viendo eso, los proyectos nuevos. Dependemos de un par de cosas que son ya más, como te dijera, de administración, de que le salgan contratos a Simón. Entonces por ahí estén pláticas con un par de proyectos y estamos haciendo unas pruebas pequeñas. Yo quiero moverme a desarrollo visual, ya no maquetas o esculturas, que me encanta, pero quiero hacer más concept art y desarrollo visual, que es lo que siento que es más como pasarme a diseñar y a pintar y a dibujar. Y las maquetas siempre las hacemos, pero ya es como un rubro, no el principal, digamos. Entonces sí, ahorita hay un par de pruebas que si sale bien podría ser un proyecto para Canadá y tal vez otro para México, pero también estamos en eso de que como trato mejor de no decirlo porque son bien, que depende de un sí y un no, que como yo ahorita puedo estar diciéndolo y de repente se cae. Y lo que anduvimos también viendo locales, por ahí la casa Stonebot, es una larga historia, te piden las casas como se acabó y la casa que alquilábamos ya no está, entonces hay que reinventarse y ver cómo bajo las nuevas condiciones de la pandemia podemos tener un espacio para trabajar, estar aislado,
hablamos a veces de irnos a la playa, de trabajar en un ambiente en montaña, o de hecho anduvimos viendo casas en pueblos, como decir, venirnos para acá y tal. Lo único que necesitamos una super conexión a internet, como decir, una mega conexión a internet. E incluso fue un formato que se ha hecho desde otros países, como decir, está un equipo afuera, están otros en El Salvador, está el director en Canadá, o está no sé, otro equipo trabajando en Brasil o en Argentina, y gracias a todos estos medios te puedes estar comunicando y transmitiendo tus archivos, y ya estamos a un clic, ¿verdad?, de distancia. Sí, sí hay proyectos, pero estamos en una fase como de prueba y negociación, y sí, créeme que la idea es crecer. Yo entiendo toda la parte, yo me visualizo futuro dando empleo. Ese era mi sueño desde Asteroide, generar una industria que reviente y me digan, por ejemplo, mi sueño en Asteroide era, queremos una serie y decir, contrato ahí a 10 animadores, 10 ilustradores y entrenarlos y hacer ya un equipo. Y ese es mi sueño, traerle desarrollo al país en estas áreas y poderlas exportar. Solo que ahorita con todo lo que ha pasado, eso se ha quedado un poco en pausa, pero en eso estamos, en una reconexión con eso y en grandes cosas. Yo siempre el 31 de diciembre mando ahí el feliz año a Simón y siempre le pongo que cada año, y hace poco lo vi el miércoles, estábamos hablando de saber qué trae de nuevo este año. Acaba de ser Comic Con, fue bien inesperado, expusimos, hicimos una charla, estuvo bonita, y también la pregunta, ¿verdad?, qué cosas nuevas se vienen, cómo incluir al talento joven. Y créeme que queremos hacer todo eso. En Coati estuvo Miguel Membreño, estuvo Kevin Martínez, gente de Stonebot, y es bien chido, estaba a la par de Miguel, y púyate, o sea, aprender solo con estar a la par de él, viendo cómo hace, qué pincel usa, qué técnica, y es como, puya, Miguel, qué pincel usa vos, y cualquier pincel que use todo le sale chido, ya un crack, ¿verdad?, en lo que hace. Pero sí, ese es el ideal de seguir produciendo para afuera y desarrollar. También quiere Simón desarrollar sus proyectos propios. Es otra cosa que hablamos, empezar a hacer nuestros proyectos. Ahora para allá, esta es la pregunta del podcast, esa es la razón por la cual te he invitado. ¿Qué es lo más sagrado para vos? ¿Qué es ese punto que te motiva a seguir trabajando, a seguir mejorando cada técnica que tenés? Sí, fíjate que es una pregunta bien existencial, fuerte e interesante. Para mí es como, ¿qué es lo que te hace levantarte por la mañana? Es eso que hace que, a pesar del cansancio y de la frustración y de las dificultades, hace que te levantes y que quieras cambiar tu condición y transformarla y buscar una empresa o un ideal o un sueño. Que no te puedo dar una respuesta concreta, voy a hacer así, voy a contestarla. Primero, mi familia me es fundamental. Tengo 2 motores nucleares que son mis 2 hijos, que básicamente yo digo, si tuviera que descender al infierno a rescatarlos, créeme que ahí voy. Soy papá luchón, en el sentido en el que hacen muchas bromas de las mamás luchonas y los papás luchones, pero créeme que yo respeto el que no quieran tener hijos, me parece fenomenal, porque también hay una sobrepoblación descontrolada que me parece que la humanidad no va a ninguna parte. Pero sí, yo quería ser papá, me siento feliz con mis hijos, y créeme que trabajar, ellos son un gran motor, son una potencia. Asteroide ha sido una cosa que yo pensé para mi hija, el libro de la vida. Es decir, lo que yo hago, yo pienso en el futuro en ellos. Yo pienso en por ejemplo, Mayita, mi hija, está dibujando, y hace poco le tomé fotos, estaba haciendo un cómic de una tarea del colegio, entonces le quédate, le tomé fotos y está así, ya se me salió una lágrima de la emoción de verla. El año pasado gané un concurso de cómic, y fue como el orgullo así de... Con Simón hablamos, Mayita va a ser quizás como una de las experimentaciones de formación, que como eso que queremos hacer también de dar clases, o sea, ella puede ser una de las primeras. Mi familia para mí es fundamental en la construcción de que el legado que pueda hacer, si ellos lo pueden continuar, eso es lo que yo espero, y que también pueda hacer para que ellos desarrollen su potencial. También me aflige
Un día me dijo Maya que quería estudiar animación y cuando me dijo eso fue como una batición de yo, ay, este es un camino terriblemente difícil, pero bueno, vamos a ver cómo apoyarla. Yo diría que mi familia como motor principal, pero también más allá de eso, creo que es un poco lo que pasa con Breaking Bad, que Walter White hace lo que hace por el futuro de su familia. Yo soy una persona que para mí solo está el ahora y la vida es ahora y es cortísimo, muy cortita, es un instante antes de nacer la nada y cuando muera otra vez la nada, pero cómo voy a quedar preservado en el legado que deje, en esas cosas que hago cada día que van a quedar para la posteridad. Yo me digo, cómo es que vive un científico, un doctor, un filósofo haciendo algo extraordinario que ayude a la humanidad o que cambie o nos mejore, y eso poder hacer que para que nosotros tengamos Wi-Fi, para que nosotros tengamos la compu, hubieron personas que sacrificaron y entregaron su vida para que podamos estar en esto. Y en ese sentido sí pienso como en dejar un legado, y por lo menos a mí me da mucha alegría, por ejemplo, que me dijiste ahora de inspirar, y mucha gente me dice eso, que se sienten inspirados, y por lo menos si fracaso en muchas de las cosas que haga, pero estos chicos yo les dejo una pequeña semilla que haga que se motiven a hacer, estamos, y me voy a morir feliz diciendo que por lo menos sembré el germen o la semilla que va a hacer que esta revolución de El Salvador haga que se exijan más, que piensen en que podemos hacer grandes cosas, y un poco muy al fondo a lo Heisenberg, ¿verdad? Como decirte un poco de que creo que es bien importante, no sé cómo decírtelo, es que hay una parte donde él es la Coca-Cola, ¿verdad? Y hay una parte que lo está haciendo por su familia, pero él ya se llega a construir en el ego de él mismo, de llegar a sentirse como, porque soy el mejor haciendo metanfetamina, ¿verdad? Y es la azul y es la de él. Entonces para mí se convierte también en un legado para mi familia, pero también demostrarte las cosas que se pueden hacer desde adentro del país con talento nacional, y la más importante, para mí lo más fácil es quejarse y tirar hate de todo y renegar y todo el rollo. Entonces para mí tengo la idea de un personaje que toda la energía negativa del hate, de toda la mierda que te tire la gente, ocuparla como combustible para convertirla en algo que te haga salir adelante y superarte. Entonces me parece que El Salvador está lleno de dificultades, y si yo me alimento de esas dificultades para hacer algo diferente, si yo nací en un barrio lleno de pandillas y yo no me metí a la pandilla y sobreviví y murieron muchos de mis amigos, de mis vecinos, yo no voy a seguir ese destino y lo voy a cambiar sin renegar, y más bien encontrar fórmulas que el país tiene para poder salir adelante y mostrar el talento que tenemos. Y eso básicamente. ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes? Como Oscar Kane en Oscar, y Kane es K-E-I-N, K de kilo, E de elefante, y de y N de, es la I vocal y N de no. Oscar Kane en Facebook, en Instagram, y ahí ya me pueden ver los trabajos y mucho de lo que he comentado. También un canal de YouTube, ahí Oscar Kane en YouTube, y hay varias, para que vean, quizás ahorita no mostré trabajos, pero para que vean un poco de lo que hablamos. Otra vez te lo digo, en serio, ha sido de las personas que sí me han marcado algún tipo de inspiración o de motivación, más que todo, en el hecho de que fuiste uno de mis mejores catedráticos en la U, y igual te admiro un montón, así que muchísimas gracias por tu tiempo, y pues, en serio, gracias. No, gracias a vos, créeme que tus palabras así me calan justo en la vocación, y me da una gran satisfacción que te salga súper bien el proyecto. Vamos a estar siguiéndote y metiéndole con todo, y para lo que necesites acá estamos.